Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a la reunión interinstitucional de Asorreuma. Mi nombre es Alex Echeverry García, soy reumatólogo de la ciudad de Cali, profesor de la Universidad ICESI. El día de hoy damos las gracias a Novartis por el patrocinio para esta reunión académica y les deseo presentar a la doctora Vanessa Bedoya. Ella es médica de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina interna de la Universidad Libre de Cali y actualmente es fellow de segundo año de la Universidad ICESI con la Fundación Valle de Lili. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el doctor Enrique Soriano, conocido. El doctor Soriano es especialista en clínica médica y reumatología, es médico de planta y ex jefe de la sección de reumatología, paz presidente de PANLAR y es profesor del Instituto Universitario del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, doctores, doctora. Hola, gracias, buenas noches, gracias Alex por la presentación y bueno, un gran placer participar en esta reunión y gracias Vanessa por invitarme también. Gracias a usted, doctor. Bueno, Vanessa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar principalmente de la utilidad de la ecografía en vasculitis de grandes vasos. Bueno, el motivo de consulta de la paciente se dio en noviembre, era mucha fiebre, era una paciente de 79 años, tenía un cuadro clínico de 3 meses de picos febriles asociado a astenia, adinamia, pérdida de peso no intencionada de 5 kilos en las últimas 2 semanas. Como antecedentes importantes, tenía una policitemia vera JAK2 positivo, una enfermedad coronaria con 3 stent y osteoporosis. Estos eran los medicamentos que al momento recibía la paciente: hidroxiurea, bisoprolol, amlodipino, aspirina, rosuvastatina, pantoprazol, clonazepam y ácido zoledrónico. Otros antecedentes pues fueron negados por la paciente. Dentro de la revisión de síntomas por sistemas solo refería una gonartralgia y al examen físico de ingreso al hospital solamente se encontró como positivo una temperatura en 38.5. Dentro de la bioquímica de ingreso, entonces recordamos, ingreso en noviembre, presentaba una glucemia normal, una anemia de volúmenes elevados, una leve leucocitosis y plaquetas normales. Ionograma con una hiponatremia crónica, función renal y todo el hepatograma fueron completamente normales. Y llamaba la atención pues esta elevación importante de los reactantes de fase aguda con una BSG en 81 y una PCR en 154.8 en esta medición que está allí descrita en la gráfica. Pues tener en cuenta que tenía una ferritina en 178. Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cuál sería el enfoque de esta paciente que tiene una fiebre de origen desconocido. Entonces, dentro de las opciones que tenemos están estas 4 principalmente: infecciosas neoplásicas, autoinmunes y misceláneas. Este es el orden de frecuencia de aparición. Por lo tanto, a la paciente, desde meses anteriores, recordemos que lleva un cuadro ya crónico, 3 meses, pues ya traía algunos estudios realizados. Dentro de ellos tenía un ecocardiograma que había sido completamente normal, un TAC tóraco-abdominopélvico donde no se evidenciaron adenomegalias ni ninguna otra alteración. Se complementaron estudios de orina, séricos para serologías de virus de Epstein-Barr, de citomegalovirus, una PPD. Realmente todos los estudios infecciosos fueron negativos. Dentro de lo neoplásico, le habían realizado previamente estudios endoscópicos, donde se había encontrado pues solamente una diverticulosis colónica, pero pues no se había diagnosticado ningún hallazgo con respecto a algún proceso neoplásico. Nos interconsultan, llaman al servicio de reumatología con unos signos vitales completamente normales. En ese momento la paciente afebril al momento de la valoración, y al examen físico se encontró positivo un pulso filiforme en la arteria temporal izquierda y sensibilidad en el cuero cabelludo ipsilateral. Además, pues se encontraba la artralgia que ya había referido previamente la paciente. Entonces, dentro de las causas de enfermedad inflamatoria no infecciosa, pues podemos tener enfermedades del tejido conectivo, enfermedades granulomatosas o un síndrome vasculítico.
Se realizaron ANCAs, los cuales fueron negativos, los antinucleares fueron negativos, peptidocitrulinado y factor reumatoide negativo, el complemento se encontraba normal y no había una elevación de la beta-2 microglobulina. Por lo que con esto pues se descartó una gama de estas enfermedades. Pero nos quedaba de manera importante el síndrome vasculítico en el contexto de esta paciente. Entonces, lo que vemos señalado en rojo es lo que la paciente tiene positivo. Entonces, podría ser una vasculitis de grandes vasos, dado el hallazgo en el examen físico de la paciente y la elevación de los reactantes de fase aguda, pero recordar entonces que podemos tener dos tipos de presentación, una craneal y una extracraneal, y que además, pues tiene como un primito, un hermanito que lo acompaña, que sería la polimialgia reumática. Entonces, tener un examen anormal en la arteria temporal, pues nos podría orientar hacia cualquiera de las dos presentaciones de la artritis de células gigantes, pero la pérdida de peso, la fiebre, los síntomas constitucionales podrían estar en cualquiera de las tres enfermedades, al igual que los reactantes de fase aguda. Entonces, tenemos que se ha descrito, pues, ya de manera importante estas tres enfermedades. Vemos aquí la prevalencia y la superposición fenotípica que tienen entre ellos. El tamaño de los círculos pues nos habla de qué tan frecuente es cada una de estas enfermedades, y algo muy importante que lo quise señalar aquí en amarillo son los síntomas constitucionales que pueden ser compartidos para cualquiera de estas. Entonces, si vemos, pues dentro de la polimialgia reumática, realmente la paciente sí tenía una edad mayor de 50 años, tenía elevación de los reactantes de la fase aguda, pero no había presentado síntomas como, por ejemplo, omalgia ni compromiso de la cintura pélvica. Por lo tanto, pues en el contexto de esta paciente no cumplía criterios de clasificación para polimialgia reumática, y por el contrario, cuando vemos las características clínicas que puede tener la arteritis de células gigantes, vemos que la elevación de los reactantes agudos pueden estar presentes hasta en el 95% de los casos, y tanto los síntomas constitucionales como tener un examen físico anormal de arteria temporal pueden estar presentes hasta en el 60% de los casos. Si vamos a los criterios de clasificación para la arteritis de células gigantes, tenemos unos criterios originales que se dieron en 1990. Si el paciente cumplía con 3 de estos 5 criterios, pues clasificaba dentro de la enfermedad, y esto tenía una sensibilidad del 93.5% y una especificidad del 91.2%. Si vemos, pues la paciente cumplía 3 de los criterios, pero entonces resaltar estos criterios principalmente evalúan el compromiso a nivel craneal. Por lo tanto, se ha sugerido realizar alguna expansión de estos criterios. Dentro de ellos, pues les quiero resaltar, por ejemplo, los síntomas constitucionales que tenía la paciente y evaluar el compromiso de las arterias extracraneales, tal vez incluir dentro de ello una evaluación de la PCR, por lo que se han hecho algún borrador para estos criterios. Esto todavía no está publicado, pero entonces serían pacientes mayores de 40 años. Vamos a tener un ítem de características clínicas, cada uno va a dar 2 puntos. El examen físico de la arteria temporal daría 1 punto. Tener reactantes, una BCG mayor de 50 o una PCR mayor de 10 daría 3 puntos. Y un compromiso en biopsia con una vasculitis definitiva. Y algo muy importante, entonces, serían ya los hallazgos en las imágenes. Entonces, si vemos acá, podemos tener, por el uso de la ultrasonografía, 5 puntos que ayudarían a clasificar muy bien estos pacientes. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es si se encontrara el compromiso a nivel bilateral axilar. Estos criterios, pues, tuvieron un desarrollo y una validación en ciertas cohortes, y su sensibilidad y especificidad, pues, fue muy buena. Entonces, si vamos a los algoritmos que se han propuesto en la literatura, la clínica Mayo, entonces dice que ante todo paciente que tenga una sospecha de arteritis de células gigantes, yo debo evaluar al paciente clínicamente y con su historia clínica definir si el paciente tiene síntomas predominantemente craneales o predominantemente extracraneales. Si yo tuviese
pues un paciente solo en un cajoncito, entonces definiría el examen que voy a tomar. Pero como vemos aquí, el paciente pues tenía un examen anormal de arteria temporal, que es más compatible con síntomas craneales, pero tenía de manera importante síntomas constitucionales y fiebre de origen desconocido, que nos habla de un probable compromiso extracraneal. Entonces, si estuviésemos en este, deberíamos hacer una ultrasonografía o una biopsia, pero aquí algo muy importante que quiero resaltar de este algoritmo es que, digamos, hicimos cualquiera de los dos estudios y esto confirmó el hallazgo de la arteritis de células gigante. Ellos sugieren que se debería realizar algún otro examen adicional de base para descartar que no hubiese un compromiso extracraneal y de esto vamos a hablar o a profundizar un poco más en esta conferencia. Entonces, si el paciente estuviese solamente, digamos, cumpliendo los criterios para un compromiso extracraneal o una sospecha extracraneal, entonces iríamos directamente a hacer una imagen. Pero en las guías británicas o la Sociedad Británica han utilizado de manera más amplia la ecografía. Por lo tanto, ellos, aparte de hacer toda la evaluación del examen físico, la historia clínica, sí recomiendan hacer de manera inmediata o lo más pronto posible, que se denomina como fast track, hacer un examen de ultrasonografía de arterias temporales, axilares y arterias carótidas. Esto lo vamos a sumar, el resultado que tenga la ultrasonografía, con la sospecha clínica que tenga el paciente. Y con esto podemos definir si es una sospecha, si pues es una vasculitis de grandes vasos o si definitivamente pues podemos descartar la enfermedad. Entonces ellos en el 2020 pues informaron de este algoritmo. Este algoritmo debería ser utilizado para todo centro clínico que cuente con un entrenamiento específico para realizar esta ecografía. Por lo tanto, entonces, colocando un ejemplo, si el paciente tuviera una alta sospecha, un ultrasonido positivo, pues esto ya confirmaría el diagnóstico, no requeriría hacer estudios adicionales para lo mismo y se debería proseguir con el tratamiento para estos pacientes. En el hospital italiano contamos con una médica entrenada en ecografía Doppler para esta enfermedad, es la doctora Joana Zacarías. Ella realizó este ecodoppler donde pues observamos que efectivamente tiene el signo del halo y aquí tenemos una medición de esta relación que fue de 1 milímetro. Entonces lo que vimos aquí fue principalmente un engrosamiento, que es todo lo que vemos aquí en las paredes y lo que tenemos aquí alrededor del efecto ecodoppler. Ese engrosamiento se caracteriza por ser hipogénico, circunferencial y esto se evidenció principalmente en la arteria axilar izquierda. Entonces, ¿por qué es importante utilizar la ecografía? Entonces, pues conocemos que es una herramienta simple, que es accesible, que es no ionizante y que nos puede generar un alto valor diagnóstico. Entonces, esto pues debería ocupar un lugar muy importante en la evaluación rutinaria de nuestros pacientes y la ecografía vascular pues conocemos que permite evaluar toda la arteria temporal en toda pues su extensión. La primera vez que se describió el signo del halo para la arteria temporal para diagnóstico de arteritis de células gigantes fue en 1997 y a medida que ha pasado el tiempo se han hecho diversos estudios para comparar o definir su sensibilidad y especificidad. Entonces, si vamos acá a comparar la ecografía con los criterios ACR, alcanza una sensibilidad del 87% y una especificidad del 96%. Por ejemplo, si fuese con los criterios diagnósticos clínicos, su sensibilidad alcanza el 77% y una especificidad del 96%. Si lo hiciéramos con la biopsia, la sensibilidad la alcanzaría hasta en un 78% y una especificidad del 91%. Pero algo muy importante que quiero resaltar de esta gráfica es que, por ejemplo, si evidenciáramos un compromiso, un signo de halo bilateral, esto podría alcanzar hasta una especificidad del 100% para esta enfermedad. Entonces, otro punto que debemos tener presente es la confiabilidad que nos da este estudio. Entonces, conocemos que el grupo OMERAC
obtuvo unos valores kappa mayores de 0.8 y esto fue concordante entre el interobservador y el intraobservador. Y esto en la identificación tanto del signo del halo como del signo de compresión. ¿Qué pasa o por qué es importante utilizar la ultrasonografía? Lo que pasa es que conocemos que el gold estándar pues ha sido históricamente la biopsia, pero la biopsia pues tiene una baja sensibilidad, se ha descrito hasta en el 39% comparado con la clínica y puede llegar a tener muchos falsos negativos hasta en un 60% y como es un procedimiento pues importante, puede generar algunas complicaciones como hematomas, necrosis del cuero cabelludo, algunas infecciones o daño neurológico incluso. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es si los glucocorticoides podrían disminuir la sensibilidad del estudio, porque conocemos que tener una sospecha clínica, hacer el procedimiento, digamos, si se llegase a confirmar la enfermedad, el tratamiento no se debe demorar en estos pacientes. Entonces, lo que se sabe es que si pudiese disminuir rápidamente la sensibilidad por algunos métodos diagnósticos, principalmente la sensibilidad del signo del halo en la arteria temporal, aproximadamente en los primeros 2 días es del 85%. Si tomáramos esta imagen entre el segundo y el cuarto día, ya estaríamos con una sensibilidad del 50%, pero por ejemplo, si ya la tomáramos casi a los 2 meses, la sensibilidad sería del 0%. Bueno, ¿qué pasa entonces con la ultrasonografía? Cuando estamos evaluando arterias extracraneales, por ejemplo, la arteria axilar. Entonces, el halo sí puede persistir por algunos meses o años y se debe hacer un diagnóstico diferencial con hallazgos compatibles con vasculitis crónica. Lo otro es la sensibilidad de la biopsia. Entonces, dimos los glucocorticoides y esta sí no disminuye rápidamente a pesar del uso de los mismos. Entonces, hay algunos reportes que han informado que puede estar positiva hasta por 6 semanas, pero realmente lo ideal es no demorar más de 1 semana en el caso que se defina que el paciente se beneficia de la realización de la misma. Entonces, pues sabemos que la sensibilidad es menor versus el uso de la ultrasonografía, del PET, de la resonancia, puesto que si solo hacemos la biopsia temporal para realizar el diagnóstico de estos pacientes, pues estamos viendo solo un segmento de la enfermedad y pues conocemos que la artritis de células gigantes pues se caracteriza por un compromiso a nivel sistémico. Algo muy importante es que, por ejemplo, pacientes que no tienen síntomas craneales sí pueden presentar hasta en el 20% compromiso en la ecografía, tanto de la arteria temporal como de la arteria axilar. Y la ecografía, pues en algunos pacientes que tienen polimialgia reumática podrían detectar estas vasculitis subclínicas, además pues de hacer diagnósticos diferenciales y ayudar en la puntuación de criterios de clasificación para la polimialgia reumática. Este fue un estudio que se hizo principalmente en un centro de Noruega. Lo que hicieron fue comparar pacientes pues, que se habían evaluado por este método diagnóstico y lo que se vio es que hacer esta ultrasonografía en las primeras 24 horas de estos pacientes disminuía la pérdida visual en un 88%. Entonces, con el advenimiento de la ecografía, vemos que a medida que ha pasado el tiempo, la pérdida visual se ha ido reduciendo y los diagnósticos de esta enfermedad han incrementado. Entonces, el grupo OMERAT sacó las recomendaciones para realizar la ultrasonografía y cuáles van a ser las lesiones elementales características de esta enfermedad. Entonces, lo que vamos a ver acá en la gráfica superior es una arteria temporal normal. Esta es una vista longitudinal, esta es una vista transversal. ¿Listo? Lo que vamos a ver aquí en la arteria temporal anormal es este segmento hipoecogénico que si observamos en la de arriba no se observa. Esto diremos podría ser la inflamación de la vasculitis que está generando el paciente y este sería pues el compromiso aquí a nivel circunferencial. Entonces, algo muy importante es que
cuando vamos a medir este signo de halo, pues lo que vamos a tener que hacer es principalmente medirlo en este corte longitudinal y esto nos va a dar una sensibilidad del 68% y una especificidad del 91%. Entonces, cuando se van a evaluar las arterias temporales, la ecografía nos permite evaluar toda la extensión de esta arteria temporal, desde la superficial, la temporal y la frontal. Entonces, cuando estamos viendo esta circunferencia, vemos que lo que está marcado en azul es la adventicia, lo que está marcado en rojo es la íntima y lo que vamos a medir es el espesor medio íntima. Esto es lo que me está informando que hay ese proceso inflamatorio allí en estos pacientes. Y algo muy importante a tener en cuenta, entonces dijimos, estos son los puntos de cortes utilizados, dependiendo de la arteria a evaluar, tiene un punto de corte. Entonces, si recordamos, nuestro paciente tenía un punto de corte, pues digamos, limítrofe de 1 milímetro, pero si estuviésemos evaluando, por ejemplo, la arteria superficial temporal, el límite va a ser 0,4 y de la frontal y de la parietal va a ser de 0,3. Entonces, recordar que estos valores los vamos a medir principalmente en este corte longitudinal. Pero cada vez que vamos a encontrar un signo de halo, pues también debemos pensar en algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una ultrasonografía en una aorta abdominal y encontramos un halo que es de características hiperecogénicas, que es muy heterogéneo, entonces debemos pensar pues en esta ubicación que no fuese a hacer una periortitis, pero a la vez debemos hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de vasculitis, por ejemplo la poliangiitis granulomatosa, la poliarteritis nodosa, algunas causas infecciosas y algunos síndromes linfoproliferativos que pudiesen tener este hallazgo. Otro diagnóstico diferencial muy importante a tener en cuenta es la ateroesclerosis, puesto que los pacientes que presentan esta enfermedad pues tienden a tener una edad pues adulta importante. La característica, si vemos, este sería el signo del halo, pero el engrosamiento, como lo podemos ver en esta gráfica, es irregular y tiene un engrosamiento aquí focal que compromete como la luz vascular. Esto principalmente, pues siempre hay que evaluarlo, hacer el diagnóstico diferencial y algo importante es que podría ser poco frecuente encontrarlo en las arterias axilares. Bueno, el segundo signo que debemos evaluar en estos pacientes es el signo de la compresión. La compresión es simplemente que voy a pues, comprimir con el ultrasonógrafo el área que estoy evaluando. Entonces, esto sería lo normal, ¿sí? Veo la arteria y una vez hago la compresión debería desaparecer. Pero en el caso en el que haya un proceso inflamatorio, el signo, pues la compresión no permite la desaparición de la arteria, sigue visualizándose la misma y esto pues sería un signo que nos podría dar una sensibilidad hasta del 79% y una especificidad hasta del 100% para arteritis de células gigantes. Lo podemos evaluar en el corte longitudinal y este sería el corte transversal, donde también debemos evaluar el signo del halo. Entonces, si vemos acá, aquí está todo el halo y una vez se hace la compresión, pues no comprime. Entonces, dijimos que no solamente se debería evaluar en la arteria temporal, sino que también la debemos evaluar en la arteria axilar. Mínimo se deberían evaluar esas dos arterias. En esta arteria axilar puede estar presente hasta en el 75% de los casos y su afectación pues suele ser bilateral. Entonces aquí vemos lo mismo, el engrosamiento hipoecogénico, ¿sí? Y aquí pues si comprime no se desaparece. No solamente evaluamos esas dos arterias, se podrían evaluar muchas otras. Por ejemplo, dentro de las craneales, algunas arterias faciales u occipitales, podemos sospechar el compromiso facial, por ejemplo, cuando los pacientes tienen claudicación mandibular. Esta arteria facial puede llevar a la ceguera permanente en los pacientes, pero también podemos evaluar las carótidas, las vertebrales, las subclavias, la aorta y las femorales, y cada una pues nos puede dar unas características clínicas específicas. Siempre nos debemos preguntar o nos hemos preguntado si realmente es necesaria la biopsia. Entonces, lo que nos dice el EULAR en la recomendación 2 del 2018 es que si tenemos una sospecha clínica alta y realizamos una imagen, que puede ser una ultrasonografía y esta es positiva, pues está el diagnóstico allí hecho y debemos tratar al paciente
pues de manera inmediata. Entonces, ¿cuál ha sido el rol que se ha descrito principalmente de la ultrasonografía comparado con la biopsia? Entonces, este estudio, que fue el TABUL, se hizo en 381 pacientes que tenían sospecha de artritis de células gigantes. Se reunieron pacientes de 35 centros europeos y aquí se evidenció que la biopsia tenía una sensibilidad del 39%, pero sí tenía una muy buena especificidad del 100%. Comparado con la ultrasonografía, su sensibilidad fue del 54% y la especificidad fue del 81%. ¿Qué fue lo importante de este estudio? Que los pacientes que tenían ultrasonografía negativa, a los que se les hubiese realizado la biopsia, se hubiese logrado disminuir la realización de esta biopsia en un 43%. Esto es importante, además, porque pues, se disminuyen muchos riesgos y complicaciones para el paciente, pero además esta sería una intervención mucho más costo efectiva. Bueno, tenemos las recomendaciones de EULAR para el uso de imágenes en las vasculitis de grandes vasos. Entonces, lo que EULAR nos dice es que el diagnóstico, sin importar cuál es el método que definamos realizar, no debe demorar el tratamiento en estos pacientes. Si la presunción clínica es alta y una imagen es positiva, el paciente no requiere hacer ningún otro test que confirme la enfermedad. Si el ultrasonógrafo que se realizó de arteria temporal y de axilar siempre se va a recomendar para los pacientes que tengan sospecha clínica de artritis de células gigantes, principalmente craneal. Si se observase el signo del halo en estos pacientes, este signo de halo es confirmatorio para esta enfermedad. Algo importante a tener en cuenta es que la resonancia alta definición se podría utilizar en el caso en el que la ultrasonografía no fuese confirmatoria y se continuara con la sospecha clínica del paciente. Además, recordar que se debe descartar ese compromiso extracraneal en todos los pacientes de esta enfermedad. Lo otro es, si yo quisiera buscar solamente compromiso craneal, pues el TAC y el PET no se recomiendan para ello, pero sí se recomienda realizar una ultrasonografía, un PET, una resonancia o un TAC para buscar esa inflamación mural y los cambios luminales de arterias extracraneales. Y bueno, y aquí nos dicen que la ultrasonografía pues, puede tener un valor limitado para el diagnóstico de la aortitis, y esto es principalmente porque si hiciéramos una ultrasonografía, pues solo pudiésemos ver como 4 centímetros de la aorta ascendente, que no son suficientes para poder evaluar pues, en contexto toda la aorta. Lo otro aquí a tener en cuenta, entonces ya dependiendo, lo que sí recomiendan es que en el caso, por ejemplo, que tuviesen una sospecha de otro tipo de vasculitis de grandes vasos, por lo menos un Takayasu, la guía recomienda que la resonancia debería ser el primer estudio a realizar, mientras que si se recomienda, digamos como si la sospecha es una ACG, una artritis de células gigantes, pues se podría hacer cualquiera de los estudios. La angiografía no se debería utilizar para ninguna de las vasculitis de grandes vasos y realmente no se recomienda repetir los estudios para verificar imagenológicos, para verificar si hay remisión clínica en estos pacientes. Lo que sí es, solamente se recomendaría, por ejemplo, volver a hacer los estudios para verificar si hay una nueva actividad de la enfermedad ante el caso que haya una sospecha, por ejemplo, de un brote o una recaída. El control a largo plazo, realmente en el seguimiento, las imágenes solo tendrían como un rol y es verificar cuál es la secuela arterial que le quedó al paciente. Entonces es ver qué daño estructural tuvo, si quedó con una estenosis, una oclusión, una dilatación o un aneurisma. En esos casos en los que yo quisiera evaluar esa secuela, sí se sugiere la realización de una angioresonancia, un angiotac o la ultrasonografía, que también nos puede dar algunos hallazgos de vasculitis crónica. Y algo muy importante es que pues este examen de ultrasonografía o cualquier tipo de imagen que se haga en este tipo de pacientes pues debería ser por personal especializado y que haya tenido un entrenamiento adecuado. Entonces, la ACG pues puede tener un compromiso clínico muy variable y extenso. Podemos tener presentaciones principalmente craneales o principalmente sistémicas con compromiso extracraneal, pero aquí lo más importante es que hay algunos pacientes que con compromiso craneal, ¿sí? Yo hice la ultrasonografía y me ayudó a confirmar el diagnóstico, pero siempre
debo ir un poco más allá y se considera realizar una imagen adicional que me descarte este compromiso de arterias extracraneales. Aquí en el Hospital Italiano se hizo un estudio de incidencia de eventos cardiovasculares en arteritis de células gigantes y entonces, con respecto a lo que les vengo hablando previamente, se encontró un aumento en la incidencia de aneurismas torácicos. Los pacientes que se ingresaron en este estudio eran pacientes que tenían arteritis de células gigantes que cumplían criterios de clasificación de 1990, por lo tanto eran pacientes con compromiso netamente craneal. Entonces, si vemos, la incidencia de estos pacientes fue mayor que en el grupo de los controles. Entonces es importante tener esto presente al momento de evaluar los pacientes. ¿Y qué se deben buscar en las imágenes? Entonces, pues en cualquiera que se utilice, ya sea la resonancia o el angioTAC, pues debe haber ese aumento o ese edema de la pared. Ese aumento debe ser mayor o igual a 2 o 3 milímetros, pero además se debe ver que haya como un aumento del contraste. Y lo otro es que cuando realizamos, por ejemplo, un PET, pues vamos a ver cómo está el metabolismo, si hay hipermetabolismo y cómo está el compromiso de la pared como tal en este. Entonces, a nuestra paciente, pues se definió realizarle un PET. Entonces, recordemos que ella tenía una ultrasonografía con un hallazgo, digamos, limítrofe con respecto a lo patológico en el diagnóstico y además venía con un síndrome de fiebre de origen pues, desconocido que no se le habían como, todavía quedaba como la duda o la sospecha que también había que descartarle una neoplasia por la edad, por la presentación y por lo tanto se definió hacer específicamente un PET sobre las otras imágenes. En esta imagen lo que vamos a ver es un aumento difuso del metabolismo, principalmente de las arterias vertebrales y este aumento difuso pues decidir, digamos, como cuál es la actividad que me pueda sugerir por medio de un score, si puede o no cursar con vasculitis. En el caso de esta imagen, el submáximo que tuvo este paciente fue de 5.9 y en el score visual tuvo un +3 que fue mayor al hígado, que ya en un momento les explico cómo se hace esta categorización. Bueno, no solamente se vio compromiso de las arterias vertebrales, sino también un aumento del metabolismo en las arterias carótidas y un aumento del metabolismo de la arteria axilar. ¿Listo? Y este hallazgo pues fue compatible con el primer hallazgo de la ultrasonografía que se le realizó al inicio al paciente. Entonces, si vemos el PET alcanzado en vasculitis de grandes vasos, específicamente en este metaanálisis se evaluó en arteritis de células gigantes 4 estudios, una sensibilidad del 89% y una especificidad del 98%. También se hizo otro estudio, otro metaanálisis que había incluido 8 estudios. Aquí sí habían 5 estudios para ACG y Takayasu y 3 específicos en ACG y su sensibilidad pues fue muy similar, 76% y con una muy buena especificidad. Entonces, la imagen del PET, ¿cuáles podrían ser sus ventajas? Entonces, pues uno, vemos los cambios inflamatorios, podemos ver los cambios metabólicos y esto puede preceder el cambio estructural como tal. Lo otro es una ventaja en estos pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, como en el caso de nuestra paciente, pues se deben evaluar múltiples causas oncológicas y desventajas es que puede tener un poco un confusor que puede ser la aterosclerosis. Los corticoides podrían disminuir la captación y no es útil para ver cambios estructurales. Tal vez el costo también es un punto a tener en cuenta y pues que puede haber radiación por la tomografía que utiliza también. Cada vez que vayamos a indicar un PET, entonces debemos tener en cuenta estos 5 puntos. Lo primero es que el paciente necesita un ayuno de 6 horas, los niveles de glucosa deben estar menores de 126 y se debe tener un mínimo de intervalo de 60 minutos entre la administración pues, del fluoruro específico y la realización del mismo. Y algo muy importante que quiero resaltar acá es que cuando indicamos un PET se debería, como idealmente se debería realizar en los 3 primeros días después de haber iniciado el tratamiento con glucocorticoides para que su resultado pues no se vaya a ver afectado. Cada vez que tenemos un PET, entonces podemos definir si tiene o no, digamos, un compromiso de vasculitis. Esto lo hacemos por un método visual cualitativo en el PET.
Entonces, esto nos da los submáximos que pueden tener el paciente en cada uno de estos y podemos dividirlos en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es que cuando yo veo los vasos, ¿sí? Los vasos se ven con una menor captación al hígado. El grado 2 es que los vasos y el hígado se ven en igual captación. Esto podría ser una probable vasculitis. Y el grado 3 ya me define como tal un compromiso vasculítico en este paciente y es que vemos aquí la captación de los vasos mucho más intensa que la del hígado. Entonces siempre hacemos esta comparación con el hígado. En el caso de nuestra paciente tenía un grado 3 en arterias vertebrales. ¿Cuál fue el tratamiento instaurado a nuestra paciente? Entonces se le iniciaron glucocorticoides orales en una dosis de 40 miligramos. Realmente, ustedes conocen, han sido muy debatidos, si pulsos, si solamente vía oral. Y aquí les quise traer este estudio que salió en JAMA, ¿sí? Hace una recopilación. Realmente los estudios han sido pues, un poco contradictorios. Hubo un estudio que estuvo a favor de los pulsos endovenosos, otro que no evidenció beneficios en dar estos pulsos y otro pues que dijo que iniciar con 20 miligramos podría ser igual a dar 40 miligramos con respecto a la efectividad de los pacientes. Con respecto al descenso de los glucocorticoides, realmente tampoco hay una guía específica o estudios específicos que comparen una pauta con otra. Y algo importante aquí es que pues estos estudios han sido de cohortes de pacientes muy pequeñas, que no, por lo cual no se ha logrado dar como una recomendación fuerte a nivel de este. Lo que se hizo en el caso de nuestra paciente es dar esta dosis de glucocorticoides y pues empezar el descenso progresivo. Entonces, si recordamos, al inicio, cuando la paciente empezó en todo su diagnóstico diferencial, que inició sus estudios, pues uno de los tratamientos que se podrían instaurar para esta enfermedad es como el uso concomitante del tocilizumab, que ustedes lo conocen. En el caso de la paciente, pues tenía un antecedente de diverticulosis, además se encontraban en un periodo de pandemia de difícil adquisición del medicamento y en acuerdo con la paciente, pues se definió que no se iba a iniciar este. Se deja allí, como en el caso que la paciente pues tuviese algún otro compromiso y ya en un momento les cuento cómo va hasta el momento la paciente. Entonces, algo importante, aquí el hospital italiano hizo un estudio en estos pacientes de ACG y evaluaron cuál iba a ser la dosis acumulada del esteroide. Este estudio se comparó con un estudio de una cohorte italiana, entonces si vemos las dosis acumuladas del esteroide fueron muy similares y las recaídas también fueron muy similares, aquí en el 37% y en el estudio italiano del 40%. Entonces, pues conocemos las guías, esta fue la última recomendación de EULAR, la actualización en el 2018, entonces siempre, pues tenemos el diagnóstico, debemos evaluar cuál es el riesgo cada vez que vamos a instaurar un medicamento, hacer como un checklist de los riesgos o los eventos adversos que pueda tener cada medicamento, hacer una balanza de riesgo-beneficio para estos pacientes y ellos recomiendan pues iniciar con una dosis de 40 a 60 miligramos al día. Realmente la dosis, como decir 1 miligramo por kilo o 40, 60, no tiene, ha sido más bien como arbitraria, no tiene como específicamente un estudio que diga en esta dosis específica se debe realizar o en esta X dosis de pulso se debería colocar el medicamento. Entonces, pues bueno, esta es la guía que tenemos, 40 a 60 miligramos al día. Se inicia una pauta de descenso, eso sí es muy importante tenerlo muy presente en los pacientes y hacer una evaluación de si se encontraron, pues si se lograron las metas. Si el paciente va bien, los reactantes de fase aguda están disminuyendo, sus síntomas han mejorado, no hay ningún compromiso pues importante como tal en la paciente, se debe continuar el descenso de los medicamentos. Y si definitivamente no, la paciente presenta síntomas, no va bien, entonces se debe definir si el paciente tiene una recaída menor o una recaída mayor y en estos casos, pues sí se pueden hacer realmente varias cosas. Uno podría hacer incrementar la dosis de los glucocorticoides, pero nunca se recomienda hacer esta intervención sola. Cada vez que nos enfrentemos a una recaída, debemos adicionar un medicamento pues inmunosupresor a esta terapia del paciente. Entonces, pues el estudio que se ha hecho
en estos pacientes fue el tocilizumab, que ustedes lo conocen, o también se podría utilizar metrotexate, aunque realmente la recomendación es utilizar tocilizumab por encima del metrotexate. Con respecto a la guía americana que salió el año pasado, del 2021, ellos dicen como tiene usted un paciente con arteritis de células gigantes. Entonces se debe evaluar si el compromiso es importante a nivel visual o si hubo una pérdida visual o no. Si no hubo pérdida visual, entonces debemos dar altas dosis aquí. Si no hubo pérdida visual, debemos dar altas dosis de vía oral. Y ellos recomiendan pues combinarlo con el tocilizumab sobre dar glucocorticoides solos. Pero si el paciente sí tuvo un efecto como tal a nivel visual o un compromiso pues crítico o una isquemia importante, se deberían dar pulsos intravenosos de glucocorticoides seguidos de altas dosis de esteroide oral y con tocilizumab pues sobre hacer solamente glucocorticoides solos. Y solo en algunos casos pues se podría considerar pues el uso combinado con metrotexate o dar glucocorticoides solo. Entonces, esto pues simplemente es una guía, cada uno contextualiza el paciente y define el tratamiento a seguir. Con respecto a la evolución de la paciente, si vemos ahora aquí al 24 de mayo, que fueron sus últimos laboratorios, sus reactantes de fase aguda pues están completamente negativos. Y como conclusiones, pues quería dejarles estas 4. La primera es que la ecografía pues es una herramienta útil, accesible y económica, tiene una alta sensibilidad, especificidad y nos puede ayudar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad, principalmente si se realiza por expertos. El signo del halo, que es medir ese espesor íntima media, circunferencial e hipoecogénico, y que no haya compresión, pues puede tener alguna especificidad hasta del 100%. Y la biopsia, pues conocemos que es el gold estándar, pero principalmente cuando es positiva y se debería reservar, pues algunos casos donde clínicamente o imagenológicamente no es muy concluyente el diagnóstico. El PET, la resonancia y la tomografía se podrían utilizar para detectar inflamación mural y cambios luminares a nivel extracraneal. Entonces, pues siempre tener en cuenta este compromiso extracraneal a pesar de haber diagnosticado una arteritis de células gigante netamente craneal en síntomas y en imágenes. Bueno, y yo quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo del Hospital Italiano por toda la ayuda en el proceso diagnóstico de esta enfermedad, al doctor Enrique Soriano por acompañarnos el día de hoy, pero también a la doctora Joana Zacarías, quien es la reumatóloga experta en ecografía reumatológica, y a todo el equipo, a la doctora Marina, a Javier, al doctor Nicolás Marina, al doctor Nicolás Alvarado, a Laura Costa, al doctor Catogio y a la doctora Josefina Marín, a Valeria, Marina, creo que ya no se me escapa nadie, y a todos mis compañeros, muchísimas gracias. Vanessa, muchas gracias por tu presentación. La doctora Vanessa está haciendo su electiva, pues, como pudieron evidenciar con el doctor Soriano. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Deseo darle la palabra al doctor Soriano como tutor para comentarios y opiniones respecto al tema. Bueno, muchísimas gracias, Alex, y bueno, felicitaciones, Vanessa, muy buena la presentación. Básicamente creo que las conclusiones las dio Vanessa misma, pero un poco la idea de presentar este caso era recordar y recalcar el compromiso extracraneal de la arteritis de células gigantes, algo que hasta hace algunos años no lo teníamos tan en cuenta, tanto en forma de presentación como agregado aún cuando la presentación es craneal. Y creo que como forma de presentación es muy interesante porque muchos de los pacientes que nosotros veíamos hace algunos años con pérdida de peso y síntomas generales, bueno, probablemente, y que a veces los que calificábamos como polimialgias reumáticas de comienzo diferente,
o no típicas, bueno, muchas de esas probablemente eran arteritis de las células gigantes extracraneales. Así que creo que es muy importante, y para nosotros, digamos, el otro mensaje que queríamos resumir es realmente la utilidad de la ultrasonografía, y como decía Vanessa, en forma rápida, porque bueno, es un estudio relativamente no muy costoso y accesible, que el único requisito que tiene es que haya gente que se ha formado un poco en el procedimiento y en poder identificar estos signos que también describió Vanessa. Entonces creo que es una herramienta que a nosotros nos ayuda muchísimo, y creo que el otro punto que también hizo Vanessa es incluir siempre en la evaluación de frente a la sospecha de una arteritis de célula gigante, la evaluación de las arterias axilares es muy importante, y si se puede, aunque sea ese pedazo de la aorta ascendente y también las carótidas. Así que un poco la idea era, bueno, revalorizar esta herramienta y recordar el compromiso extracraneal que tienen estas vasculitis. Así que, bueno, me parece que lo has hecho muy bien, Vanessa, así que gracias. Gracias, doctor Soriano, por su intervención. Tenemos una pregunta del doctor Cajas. Muchas gracias por el caso. Se le realizó halo score a la paciente y eco de las vertebrales. Gracias. Vanessa. No sé si fui solo yo, pero está entrecortado la pregunta. Algo de las vertebrales al final solamente escuché. Te repito la pregunta. Ay, perfecto. Le realizó halo a la paciente y eco de las vertebrales. Eco de las vertebrales no se le realizó a la paciente. Y pregunta al doctor por el índice del halo score. Ahora, cada vez que se le hace pues la evaluación del halo al paciente, se mira primero en el corte longitudinal, ¿sí? Entonces uno ve el halo que está hipoecogénico, es circunferencial alrededor de la pared, y eso pues lo que estamos viendo allí es como en el mecanismo fisiopatológico, ese compromiso que puede tener en ese espesor. Pero realmente lo que se utiliza es tener unos puntos de corte y comparar siempre a nivel bilateral, que se utilizan cualquiera de las dos, pues digamos, como evaluaciones. Por ejemplo, si estuviese evaluando la arteria axilar, siempre lo hago de manera bilateral. Los puntos de corte allí establecidos, pues en el artículo que les mostré, podrían ser una guía, pero a la vez también la comparación de una arteria axilar con la otra podría ser importante pues para la evaluación de eso. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé, no, Yo te escuché entrecortado, así que, Alex, no sé si... ¿Qué dijiste? Le preguntaba que no hay preguntas, pero los micrófonos están abiertos por si alguien desea tener alguna participación. Por acá veo manos levantada del doctor Cajas. Sí, gracias, muy amable. Bien, pues, doctor. Gracias, tenía dos preguntas. La primera, pues, referente al halo score, me refiero, pues, es el score que hacen en la temporal común y en las dos ramas. Eso se puede cuantificar, eso tiene una correlación en score con la biopsia. Entonces quería por eso, no si tenía el halo, eso yo no entiendo, sino si le hicieron el score del halo en las seis ramas que uno valora. Y lo segundo es si le hicieron seguimiento de la medición de la íntima y del halo después del tratamiento. Gracias. Sí, básicamente no tenía compromiso de las arterias temporales, o sea que ahí no se hizo, pero Joana, que es nuestra especialista en ecografía, creo que quiere contestar. Joana. Puedes abrir tu micrófono, Joana. Doctora Joana, bien pueda.
Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada quería felicitar a Vanessa por su presentación y lo escribí en el chat de la respuesta que hizo el doctor Cajas, pero bueno, lo comento acá para que puedan verlos todos. En cuanto al protocolo que utilizamos en los pacientes con sospecha de vasculitis, evaluamos las arterias temporales, su rama frontal y parietal, así como también las arterias axilares y subclavias en forma bilateral. Las arterias, que es lo que se recomienda a nivel de las guías de EULAR. Así que es el protocolo que utilizamos. Obviamente, si uno sigue con una alta sospecha y no encuentra compromiso a nivel de esas arterias, puede también evaluar las arterias vertebrales, puede evaluar todas las arterias que uno tiene acceso con la ecografía. Pero se hace un estudio más largo y no nos aumenta la sensibilidad diagnóstica del estudio. Y en cuanto al ALO-SCORE, la paciente no tenía compromiso a nivel de las temporales, como bien lo dijo Enrique, y tampoco es algo que lo realicemos de rutina. De hecho, como bien detalló Vanessa, esta paciente no tenía compromiso a nivel de las arterias temporales y tenía compromiso unilateral solamente de la axilar izquierda, de las arterias que evaluamos, solamente de la axilar izquierda, y estaba en un rango límite. Los puntos de cortes que se consideran de engrosamiento a nivel de la arteria axilar es de 1 milímetro y esta paciente tenía 1 milímetro engrosada esa arteria. Por eso después se recurrió a hacer un mayor estudio agregando el PET para valorar compromiso de otros vasos y descartar otras patologías que podría presentar la paciente. No sé si con eso aclaré la pregunta. Preguntas adicionales. El doctor Camilo pregunta, ¿están utilizando algún biomarcador de actividad endotelial que se correlacione con actividad de la enfermedad y alteración de imágenes ultrasonográficas o por resonancia? No, en el momento actual no. Hay un pequeño estudio que está llevando adelante la doctora Valeria Scaroni midiendo interleuquina 6, pero fundamentalmente en pacientes con polimialgia reumática. También un grupito de pacientes, digamos, en los cuales con ACG, pero no en forma, digamos, rutinaria ni en forma de clínica. Pero bueno, estamos viendo un poquito. Por ahora yo diría que los resultados no han diferido mucho de lo que uno puede tener con los reactantes de fase aguda. No estamos investigando otros biomarcadores. Muchas gracias, doctor. Y hay otra pregunta. ¿Cuál es el método que utilizan para el seguimiento del paciente con arteritis de células gigantes? Sí, básicamente estos pacientes los seguimos clínicamente. Como decía Vanessa, la recomendación no es seguirlos imagenológicamente. Muchas de estas imágenes, y por ahí Joana también puede aportar, pero muchas de estas imágenes pueden persistir en el tiempo. Entonces la recomendación es no seguirlos imagenológicamente, así que los seguimos básicamente desde el punto de vista clínico y reactante de fase aguda. No sé si alguien quiere agregar algo. Muchas gracias, doctor Soriano. Bueno, no tenemos más preguntas. Deseo agradecer a la doctora Bedoya por su presentación, agradecer al doctor Soriano por acompañarnos en esta actividad académica, a la doctora Joana por las explicaciones y gracias a todos por conectarse y participar en la reunión interinstitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la reunión y la cantidad de asistentes. Así que un gran placer nuevamente participar en alguna actividad de Azorreuma, una sociedad tan cercana a nosotros y tan querida. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos.